El enunciado muestra un pequeño anillo que se mueve en un cerco circular de radio R. Una varilla OA pasa a través del anillo y gira alrededor del punto fijo en la circunferencia del anillo a la velocidad angular constante phi. Encontrar la aceleración absoluta del anillo. Bueno, lo que nos están pidiendo es el módulo, ¿no? El módulo de la aceleración. Entonces, primero vamos a determinar, vamos a usar un sistema de coordenadas polares, pero cuando z es igual a 0, ¿no? Entonces, desde el centro O, vamos a trazar un radio vector hasta el punto A. Vamos a llamarle R, así, un radio vector. Vamos a tomar en cuenta que z es igual a 0. Ok. Y este radio vector vamos a denotarlo como ρ por un vector unitario en ese sentido, ¿no? Donde el vector unitario, este es el módulo que vendría a ser esta longitud OA, donde ρ vendría a ser igual a 2r coseno de phi. Ok. Bueno, entonces para poder tener la velocidad, la derivada de r respecto del tiempo, esto es igual a la velocidad, y eso es la derivada de ρ por el vector unitario más e por la derivada del vector unitario. Este vector unitario tiene una derivada debido a que este vector cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, si hay un cambio de la variación del vector en el tiempo, se puede sacar su derivada. Si no existiese un cambio, sería una constante. Ok, aquí vamos a graficar los radiovectores unitarios. Este, por ejemplo, es el vector unitario en el sentido de ρ. Ok, y este de acá, al ser coordenadas cilíndricas, este es el θ, ¿no? Vector unitario en ese sentido. Ok, esto de aquí vamos a llamarle X, y de acá hacia arriba vamos a llamarle Y. Por lo tanto, voy a expresar el vector unitario R en función de los vectores unitarios cartesianos x, y, que vendría a ser i coseno de phi más j seno de phi. Ok. Y para el caso de Eθ vendría a ser menos i seno de phi, este es el ángulo phi, más j coseno de phi. Entonces vamos a derivar este vector. Ok, vamos a derivar el vector unitario ρ. Ya lo vamos a derivar. Vendría a ser la derivada del coseno menos seno. Entonces menos i seno de phi. La derivada del seno, coseno, ¿no?
más j coseno de phi. Pero aquí falta agregarle la derivada del argumento, ¿no? Ok. De igual manera vamos a derivar el vector unitario asociado al ángulo. Ok. Esto es igual a la derivada del seno coseno menos i coseno de phi. Del coseno menos seno menos j seno de phi. Y agregarle la... Listo. Ok. Entonces vamos a factorizar, ¿no? Vendría a ser así. Vamos a factorizar la velocidad angular, ¿no? Vendría a ser menos i seno de phi más j coseno de phi. Y si nos damos cuenta, todo este valor es esto que está acá. Entonces, esto vendría a ser así. Ok. Y de acá, de igual manera, ¿no? Este vector derivamos y va a ser menos velocidad angular por i coseno de phi más j seno de phi, donde este valor vendría a ser el vector unitario en la dirección de ρ, ¿no? A ver si lo escribimos mejor. Listo. Por lo tanto, tengo que el vector unitario en ρ es igual a phi punto, que es la velocidad angular, por el vector unitario en θ. Y la derivada del vector unitario en θ es menos la velocidad angular por el vector unitario en ρ. ¿Ok? Bajo esta premisa, bajo esta conclusión, podemos continuar la ecuación alfa, ¿no? Teniendo la velocidad es igual a ρ por derivada de ρ por vector unitario en ρ más otra vez r, pero por la derivada del vector unitario en ρ, que vendría a ser igual a velocidad angular punto por el vector unitario en phi. No es en θ acá, ¿no? Acá hay un error. No es θ esto es phi, ¿de acuerdo? Esto es phi. Solo para mantener la nomenclatura correcta. Ok. Entonces, teniendo ya la velocidad, podemos obtener la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y tendríamos que derivar toda esta expresión, ¿no? Entonces, la derivada de ρ es doble derivada de ρ por el vector en ρ más la derivada de ρ por el vector unitario en ρ, pero derivada, ¿no? Más la derivada de ρ multiplicado por la velocidad angular por e de phi más ρ por la derivada de todo esto, que es un producto, que vendría a ser la doble derivada de él multiplicado por phi más velocidad angular por la derivada de este vector unitario. ¿Correcto? Ok, entonces la aceleración. Ok, entonces vamos a desglosar todo para luego agruparlos. Doble derivada de ρ por el vector unitario en ρ más la derivada en ρ
por la derivada del vector unitario en ρ, que vendría a ser igual entonces reemplazamos ese vector derivado, que vendría a ser velocidad angular por el vector unitario en phi, más derivada de ρ por velocidad angular por el vector unitario en phi, más ρ por la aceleración angular en el vector unitario en phi, ¿no? Y ahora reemplazamos este último, que vendría a ser menos velocidad angular, ¿no? Menos velocidad angular, pero ya tenía 1, entonces al cuadrado por el vector unitario en ρ. Luego vamos a agrupar en ρ y en ρ, luego en phi y en phi, ¿no? Teniendo que la aceleración vendría a ser velocidad angular, disculpen, doble derivada de ρ menos velocidad angular al cuadrado multiplicado por vector unitario en ρ más vamos a factorizar, vendría a ser velocidad angular por la aceleración angular, no, ρ por la aceleración angular más 2 veces derivada de ρ por la velocidad angular. Todo esto multiplicado por el vector unitario en phi. Entonces, vamos a derivar ρ, que vendría a ser la derivada del coseno menos seno, menos 2r, derivada del argumento por el seno de phi. Y volvemos a derivar ρ y vendría derivada del seno coseno, menos 2r phi cuadrado por coseno de phi. Entonces, reemplazamos este valor aquí, donde la aceleración vendría a ser igual a menos 2r velocidad angular al cuadrado coseno de phi. Veo que acá falta multiplicarle por ρ, porque este viene de esta multiplicación con esto de acá. Ok, entonces este de acá es por ρ, correcto. Entonces sigamos, menos ρ, que es esta ecuación, ¿no? 2r, tenemos velocidad angular al cuadrado, ¿no? Por el coseno de phi, todo esto multiplicado por el vector unitario en ρ, más ρ, que vendría a ser 2r ok, entonces ρ es 2r coseno de phi por velocidad angular 2 puntos más 2 veces la derivada de ρ, que vendría a ser 2r menos 2r por velocidad angular por el seno de phi, ¿no? Por el seno de phi por velocidad angular por así. Ok, acá tenemos menos 4r
velocidad angular al cuadrado, coseno de phi por el vector unitario en ρ. Esta es la aceleración, ¿no? Y acá tenemos 4. Ok, entonces tenemos la condición que es más 2r doble derivada del ángulo phi por el coseno de phi menos 4r velocidad angular al cuadrado por el seno de phi. Todo esto por el vector unitario en phi. La condición me dice de que es una velocidad angular constante. O sea, esto de acá es igual a constante. Por lo tanto, si yo derivo, esto va a ser 0. Entonces, esta expresión es 0. Por lo tanto, ya para terminar, tenemos que el vector A es igual a menos 4r velocidad angular al cuadrado por el coseno de phi por el vector unitario e de ρ menos 4 veces r velocidad angular al cuadrado por el seno del ángulo phi por el vector unitario en ρ. Al pedirme la aceleración absoluta, estamos hablando del módulo de la aceleración. Por lo tanto, yo puedo esto hacer de esta manera, ¿no? Elevar al cuadrado los componentes. Ok. Elevar al cuadrado y sacarle, ¿no? Raíz cuadrada. Donde esto factorizamos este valor al cuadrado y tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería 1, y multiplicado por el factor quedaría de esta manera, ¿no? 4r phi al cuadrado. Esto sería el módulo de la aceleración, ¿ok? Para este ejercicio. O sea que la aceleración no depende del tiempo, solo depende del módulo de la velocidad angular multiplicado por el radio y por 4.